podcast. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que se llama la violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Bien, pasemos al índice. Bueno, aquí tenemos la introducción, el desarrollo del tema, la reflexión y la conclusión y las despedidas. Bien, me presento, mi nombre es Alicia Montejano, soy estudiante de la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. En el presente podcast analizaré la violencia por razón de género, sus principales manifestaciones en el contexto mexicano, el impacto de la tecnología en estas dinámicas y los retos actuales, para lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva. Este tema resulta muy fundamental porque la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino estructural. Se encuentra arraigada en desigualdades históricas, estereotipos sociales y relaciones de poder que afecta principalmente a mujeres y personas de la misma diversidad sexual. Bueno, ya di la introducción de lo que va a venir en el tema. Ahora pasemos a lo que es el desarrollo, que son 5 puntos en total, y de lo que se va a hablar del tema. Bien, el punto número 1 está el concepto de violencia por razón de género. Bien, aquí abarcaremos, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la CDHNL, la violencia por razón de género es cualquier acción u omisión basada en el género en el que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial. Bueno, básicamente pues se trata de una forma de violencia muy estructurada, ya que surge de una construcción social que asigna roles muy diferenciados, o sea, que son muy diferentes y que tienen jerarquía o que son muy jerarquizados a los hombres y a las mujeres. Bueno, entre sus principales manifestaciones se puede encontrar que está la violencia física, o sea, la de los golpes, la psicológica que a base de palabra, la que te daña, la violencia sexual, pues es un poco más fuerte, la económica, que hay una discriminación entre como tipo salario en lugares de trabajo que se está dando ese tipo de violencia. Y la patrimonial, o sea, la que si tú no tienes algo propio y vas a hacer algo, te discriminan o algo, se considera también, te discriminan o algo, o vives con alguien y esa persona te falta el respeto, te discrimina y todo. Y así de que en su poder, o sea, o que no puedes sacar una casa solo por tu sexualidad o por tener alguna discapacidad, eso es violencia patrimonial. También tenemos la institucional, que data así de institución o algo así. Y tenemos la violencia digital, que es como que la más actual, ya que la tecnología avanza a pasos tan gigantados y también abre demasiados tipos de violencias que voy a abarcar más adelante. Bueno, ya mencioné
los 7 tipos de violencia. Miren, estas formas de violencia no siempre son visibles, o sea, que son invisibles, pero también generan impactos profundos en la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, aunque no sean visibles, pero sí pueden dar un golpe muy fuerte a las víctimas que están implicadas o que sufren esos 7 tipos de violencia. Bien, pasemos al punto número 2, que es la situación en el contexto mexicano. En México, la violencia de género representa un problema grave, muy grave. Miren, dense cuenta que se manifiesta en, en estos puntos. Los altos índices de feminicidio. Está también la violencia doméstica, el acoso en espacios educativos y laborales, impunidad en procesos judiciales, la discriminación hacia las personas que son de la comunidad LGBTQ+, a pesar de contar con un marco normativo que reconoce la igualdad entre hombres y las mujeres, y también que está la aplicación efectiva de la ley. Continúa siendo un gran reto, aunque no sea verdad, pero continúa siendo un reto. Bien, está una brecha entre la igualdad formal establecida en la Constitución o por la Constitución y la igualdad sustantiva que se vive en la realidad cotidiana. Bien, pasemos al tercer punto y está la razón del por qué la violencia de género. Está el mismo nombre, género, los derechos y su tecnología. Según García Barrera y Bausa Reilly, en la obra publicada por Thomson Reuters, año 2022, la tecnología ha generado nuevas formas de violencia, particularmente en entornos digitales. Es el punto de que yo hablé anteriormente en el punto anterior, que es exactamente en punto 2, sobre la violencia digital. Pero hay unos que está el ciberacoso, que básicamente es en donde la víctima sufre acoso por parte de usuarios que, que le hacen tipo de bullying o se meten con su imagen por su raza, sexo, género o identidad. También está el hostigamiento, o sea, es como básicamente como se dice actualmente como hate, odio o odio hacia la víctima sin haber motivo aparente. Está la difusión no consentida en imágenes íntimas. Esto es por la razón por la que se aplicó o se dio o se sacó la ley Olimpia o se promovió la ley Olimpia, porque porque si tú estás con tu pareja, o sea, la víctima está con su pareja o cualquier persona y pues tienen así pues intimidad básicamente, pues la persona, pues o la pareja le toma foto a esa persona, la víctima, en ese caso, foto sin su consentimiento y las anda difundiendo por redes sociales o lo comparte por grupos, o sea, de grupos de WhatsApp. Ahí está y es básicamente ilegal y puedes ir a juicio o a la cárcel directamente. Discursos de odio los discursos de odio se dan entre las personas que discriminan las que son violencia, las que hacen la violencia de género. O sea, discursos de odio tipo
Está como el caso de la homofobia o algo así, o entre otras cosas. Está un poquito largo el discurso de odio, pero sí abarca demasiado. Bueno, sigamos. En México, la famosa Ley Olimpia sí ha representado un gran avance significativo, ya que reconoce la violencia digital como un delito. En, en esto se demostró que el derecho debe evolucionar para responder las transformaciones tecnológicas y garantizar la protección efectiva hacia los derechos humanos de las personas, sin importar, sin importar su raza, sexo, género, identidad y entre otras cosas. O sea, bueno, está el penúltimo punto que es exactamente el punto número 4. Está la diversidad sexual y retos de la inclusión. Bien, de lo que trata aquí, según los autores Flores Dávila y Macices Duainen, señalan que la diversidad sexual implica el reconocimiento de distintas orientaciones sexuales e identidades de género. La inclusión no significa tratar a todas las personas de manera idéntica, sino que también se tiene que garantizar sobre la igualdad de oportunidades respetando las diferencias. En el contexto de México o contexto mexicano más bien, las personas de la comunidad LGBTQ+ enfrentan, enfrentan la discriminación laboral, o sea que, o sea que si la persona que es de la comunidad va a solicitar un trabajo, o sea, y le dicen que no por tal motivo sobre su sexo y eso es discriminación. Y también de que, de algo así, o sea, de que no aceptan así discriminación. También ha habido muchos casos de personas gays que han pasado por esa situación, gays y entre toda la comunidad LGBT de todos los géneros. También tenemos la exclusión social. Data también que la persona implicada, si en zona implicada de la comunidad sufre así exclusión por su sexo o su sexualidad, del porque hay gente que, por ejemplo, se acerca a la persona y se acerca a la persona, pero se alejan y hablan a sus espaldas diciendo no te juntes con tal persona porque es, o sea, gay o lesbiana o trans, entre otras sexualidades, no está bien. También se tiene la violencia familiar, que es el caso muy dado de que las personas de ahí sufren violencia familiar o la intrafamiliar por ser de esa sexualidad, o sea, que también está muy vinculada con la violencia física o psicológica, pero en el contexto de tu propia familia. También están los crímenes de odio, o sea, básicamente crímenes de odio de que la persona cometió, no lo acusan de algo que no cometió y la persona ya lo anda tachando, ya lo andan sacrificando así de que de esto por su sexualidad, pero eso no es así, o sea, el hecho de que sea sexualidad no significa que sea malo, es lo que me estoy dando yo a entender en este podcast. O sea, el hecho de que sean de la diversidad sexual, las personas de esa comunidad no significa que tengas que discriminarlas o violentarlas. Ellos también son personas. Bien, la protección de sus derechos también han sido muy abordadas por instancias como como en la Corte de la Interamericana de Derechos Humanos, quien esta reconoce que la orientación sexual
e identidad de género como categorías protegidas. En contra de la discriminación de esas personas. Bien, llegamos al último punto del tema en el desarrollo de este tema, que es el de retos actuales para la igualdad e inclusión. Entre los principales retos en México que se están encontrando para ya de quitar eso, de que ya no haya tanta violencia de género y discriminación, está en erradicar los estereotipos. Bien, es lo que se ha dado mucho a hablar de los estereotipos de género entre hombre o mujer, de que el hombre trabaja y la mujer limpia y hace el cuidado de los niños, pero en realidad no es así. También el hombre puede hacerlo y en el trabajo también la mujer. O sea, en términos de igualdad, no todo tiene que ser a la antigua. También eso de erradicar estereotipos también viene en la educación básica, de que enseñar a respetar a las personas, también a mujeres y hombres. De la educación básica, como se dice por ahí, la educación viene desde casa, de cómo nos hayan de educado. También está en fortalecer las políticas públicas con perspectivas de género. O sea que también está en meter diputados o senadores, pero eso sí, también puede haber diputadas mujeres, pero sí hay actualmente también senadoras, también juezas o magistradas, todo puede haber, o sea, todos pueden hacer un mismo trabajo, o sea, no, el hecho de que sea mujer o hombre no significa que su esfuerzo sea diferente o trabajo sea diferente, o sea, todo es igual. También en promover el respeto a la diversidad sexual en todos los espacios sociales. O sea, o sea, respetar a las personas que son de diferente sexualidad sin discriminarlas, o faltarles al respeto. También esto incluye en la transformación social, no se requiere no solo en cambios legales, sino también en las culturas y en cómo se ve en la sociedad, en cómo también en sociedad. Bueno, llegamos a esta parte a la reflexión. Bien, la violencia por razón de género sí es un problema muy estructural que exige una corresponsabilidad social. Perdón, ahí en exige. No basta en reconocer la existencia de la desigualdad, es necesario cuestionar las prácticas cotidianas, o sea, y el lenguaje discriminatorio que se usa comúnmente, porque también se da a entender que hay lenguaje muy discriminatorio, o sea, literal sí hay mucho lenguaje discriminatorio. Y también las actitudes que están perpetuando estereotipos. Si bien la igualdad no se debe entenderse como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental. Cada persona desde su entorno inmediato puede contribuir a la construcción de una sociedad que sea más justa y muy inclusiva. Bueno, ya llegamos a esta última parte que es la conclusión y la despedida. Bueno, en conclusión, la violencia por razón de género continúa siendo uno de los principales desafíos aquí en México. Si bien sí existen avances legislativos y mayor conciencia social, todavía persisten las prácticas muy discriminatorias y obstáculos estructurales que impiden alcanzar la igualdad sustantiva. Superar estos retos implica el compromiso institucional y responsabilidad individual. Gracias por escuchar este podcast correspondiente a la evidencia 2 de la materia de la igualdad y de género y la diversidad sexual e inclusión.
Muchas gracias por escuchar, querido oyente. Hasta la próxima. Bye.